Hola a todos, bienvenidos a este programa llamado Ven Follow Me. Em, Como hemos estado anunciando, es un programa en el cual nos dedicaremos a estudiar tanto la asignación semanal de Ven Sígueme como el inglés. Hacerlo pues especialmente para principiantes y entonces ir empatando ambos estudios. Así que bienvenido. Si conoces a alguien que está estudiando inglés y que le interesa practicarlo, pues es un buen lugar para hacerlo. Para las personas que están con esta intención de aprender el idioma. Pues bienvenidos todos otra vez. Soy Sofía García y pues vamos a trabajar como sabemos, este año vamos a empezar a estudiar Doctrina y Convenios, que es un libro canónico que tenemos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y me gustaría comenzar con eso, el nombre de este libro en inglés, que es Doctrine and Covenants. Recuerda que la V en inglés se pronuncia con la posición de tus dientes superiores en el labio inferior, y entonces es Covenants, ¿no? Doctrine and Covenants. Muy bien. Este libro pues se divide en secciones. Es un sonido fácil porque conocemos mucho este sonido del inglés, y entonces las secciones pues en inglés es section. Y por ejemplo para los versículos, que se dice verses en inglés, o verse en singular. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que mencionar el número de versículo, verse 2, ¿no? Y si decimos verse 2 and 5, si es que son dos, o si tenemos que decir del 2 al 5, decimos 2 through 5. Es un sonido que no existe en el español, por eso es un poquito difícil de hacerlo para nosotros hispanohablantes. Entonces tienes que poner tu lengua entre los dientes, tienes que sentir que sale un poquito de aire, y entonces es through. 2 through 5. Ese es un buen ejercicio porque 2 es un sonido de una T, y tampoco es muy parecida a la de nosotros. No tenemos un sonido similar en español porque el sonido de esta T en inglés pues es explosivo, ¿no? Y entonces es 2 through 5, ¿no? Entonces ese es buen ejercicio para practicar de pronunciación. Tenemos que empezar el estudio de Doctrina y Convenios con un poquito de contexto histórico. Es un libro que tenemos que entender mucho el contexto histórico para poder entender las revelaciones, el contenido de las revelaciones. Y a mí me gustaría mucho empezar con pues, la razón por la que tenemos un libro más. ¿Por qué tenemos un libro canónico más? Tenemos ya la Biblia, la ocupamos, por supuesto, y la utilizamos, la reconocemos como un libro sagrado, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos otro testamento de Jesucristo, que es el Libro de Mormón, y tenemos este libro de revelación moderna que es llamado Doctrina y Convenios. Y entonces hay una anécdota que cuenta el elder Hugh B. Brown, que tuvo con un jurista británico, y lo voy a leer. Dice que tuvo una plática el elder Brown tuvo una plática con un jurista británico. Este último pensaba que la existencia de un profeta moderno era descabellada, y pidió al elder Brown que defendiera su aserción de que Dios habla al hombre en nuestra época. Y entonces empieza este diálogo, ¿sí? Por favor, trata de imaginártelo así, como un diálogo. Debo suponer, señor, que usted es cristiano. Lo soy. Supongo que cree en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así es, contesta el jurista. ¿Cree en la oración? Sí, creo. ¿Usted dice que mi creencia de que Dios habló a un hombre en esta época es extravagante y absurda? Para mí lo es. ¿Cree que Dios habló alguna vez a alguien? Seguramente. En toda la Biblia hay evidencias de eso. ¿Habló con Adán? Sí. ¿Con Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Jacob, José, así como con todos los profetas? Sí, creo que habló con cada uno de ellos. ¿Cree usted que cesó la comunicación entre Dios y el hombre cuando Cristo apareció sobre la tierra? No,
Esa comunicación alcanzó su clímax en ese tiempo. ¿Cree usted que Jesús fue el Hijo de Dios? Sí, lo fue. ¿Cree usted, Señor, que después que Cristo resucitó, un cierto abogado que también fabricaba tiendas y que se llamaba Saulo de Tarso, en el camino a Damasco habló con Jesús de Nazaret, quien había sido crucificado y habló luego resucitado y ascendido, y había luego resucitado y ascendido al cielo? Lo creo. ¿De quién fue la voz que escuchó Saulo? Fue la voz de Jesucristo, pues así se presentó él. Entonces, mi lord, hacen una aclaración aquí, así nos dirigimos a los jueces en Inglaterra, someto a su consideración con toda seriedad el hecho de que era un procedimiento normal en los tiempos de la Biblia que Dios hablara con el hombre. Creo que puedo admitir eso, pero terminó poco después del primer siglo de la era cristiana. ¿Por qué cree que terminó? No lo sé. ¿Cree que desde entonces Dios no ha hablado? Estoy seguro de ello. Debe haber una razón. ¿Puede darme una razón? No la sé. ¿Podría sugerir algunas posibles razones? Tal vez Dios no habla con el hombre porque no puede. Quizá haya perdido su poder. Eso sería blasfemo. Bien, entonces, si no acepta eso, tal vez no hable con el hombre porque ya no nos ama y no le interesan los asuntos del hombre. No, Dios ama a todos los hombres y no hace acepción de personas. Bien, entonces, si puede hablar y nos ama, la única respuesta posible que veo es que no lo necesitamos. Hemos avanzado tan rápidamente en la ciencia, estamos tan bien educados, que ya no necesitamos de él. Señor Brown, nunca ha habido un tiempo en la historia del mundo en que se haya necesitado más la voz de Dios como ahora. Siempre me ha gustado este relato para ayudarnos a entender e incluso a compartir y a explicar a las personas la necesidad de revelación moderna. Los cielos estuvieron cerrados ciertamente por mucho tiempo, pero se volvieron a abrir y la revelación es real y continúa, ¿no? Tanto la revelación para la Iglesia de Jesucristo como, por supuesto, la revelación personal. Y bueno, entonces, esto en cuanto a la necesidad de que haya más revelación y que entonces esas revelaciones están registradas en este libro. La asignación de esta semana es la sección 1, que es conocido como el prefacio. En inglés es preface, el prefacio de este libro, ¿sí? Nosotros sabemos que Doctrina y Convenios es una colección de revelaciones divinas y declaraciones inspiradas. Su propósito es el establecimiento y la regulación del reino de Dios sobre la tierra en los días postreros. Este libro está dirigido a miembros de la Iglesia, pero es de beneficio para todo el género humano. Contiene una invitación, este libro contiene una invitación que es escuchar la voz del Señor Jesucristo. ¿Qué hace diferente a Doctrina y Convenios? Pues es un libro singular porque no es una traducción de un texto antiguo. Algunas de las revelaciones que encontramos en Doctrina y Convenios pues fueron recibidas cuando el profeta José Smith, que nosotros lo reconocemos en la Iglesia como el profeta de la restauración del Evangelio de Jesucristo en la tierra nuevamente. Estas revelaciones se recibieron cuando él estaba traduciendo tanto el libro de Mormón como la Biblia. Y entonces él también recibió mucha instrucción cuando estaba haciendo esto. Esta sección 1 no se recibió de una manera sencilla. En la asignación nos invitan a leer este libro de Santos, que nos cuenta un poco en cuanto a cómo fue la dificultad que hubo detrás de el recibimiento de esta revelación, la sección 1. Había por ahí un hombre que es Rabuth, que escribió una carta en un periódico local, pues que hizo que él negaba la veracidad de las profecías que estaba recibiendo el profeta, y como no había la posibilidad de socializar las revelaciones,
solo había copias a mano y era algo muy complicado. Estas copias principalmente eran para la obra misional. Y entonces este hombre empezó a decir que las revelaciones no eran ciertas. Se empieza a causar un poco de desconfianza en cuanto a esto, e incluso los miembros de la iglesia, los santos, como se les conoce en ese tiempo, empezaron también a pedir que se pudieran compartir las revelaciones que ya había recibido el profeta para darlas a conocer a todos. Entonces el profeta llama al consejo de los apóstoles para que puedan entonces hacer esta aprobación de la sección 1, esta revelación, como el prefacio del Señor, ¿no? Y entonces, bueno, primero se hace un intento de redactar un prefacio con hombres pues preparados para redactar un prefacio con la función que nosotros sabemos que tiene un prefacio en un libro. Y bueno, pues no hay consenso y no se aprueba. Y entonces el profeta recibe esta revelación y pues ahí hay unas cuantas personas oponiéndose por las limitaciones del vocabulario y de la gramática del profeta José Smith, que nosotros conocemos que él no tenía formación académica. Y entonces por ahí hubo personas que dijeron, ¿cómo va a ser esto algo que dio Dios con este lenguaje tan limitado, ¿no? Y de ahí el origen de este versículo que conocemos nosotros en cuanto a pues la debilidad en la que incluso usa el Señor para poder llevar a cabo su obra. Y bueno, el libro de Doctrina y Convenios tuvo varias publicaciones. Por ejemplo, bueno, esto que les cuento de la aprobación de la sección 1 como el prefacio fue en 1831. Pero, por ejemplo, en 1833 pues se publicaron este libro que se conocía como el libro de mandamientos, y este libro, esta publicación de Doctrina y Convenios, bueno, como ahora lo conocemos, solamente tenía 75 secciones. Por ahí del año 1835, ahora ya son 102 secciones, en las que se incluye también los 7 discursos sobre la fe. En 1844 son 111 secciones, en 1876 son 136 secciones, y es la primera vez que se divide este libro por versículos. Se incluye 3 años después, se incluyen las notas al pie, y en 1921 el Elder Talmage del Quórum de los 12 pues cambia el formato para que entonces las páginas estén a doble columna con encabezamientos. Encabezamiento en inglés es heading, y se revisan otra vez las notas al pie, se amplían y se incluye un índice. Se eliminan los discursos sobre la fe y se incluye el manifiesto del presidente Wilford Woodruff en cuanto a el casamiento polígamo. En 1976, bajo el presidente Kimball, se aprueban entonces las revelaciones de 1836 que recibió el profeta José Smith en cuanto al reino celestial, y la revelación que recibe Joseph F. Smith en 1918 en cuanto a la redención de los muertos, haciendo las secciones 136, 137 y 138. Y por supuesto la declaración en cuanto al sacerdocio, que va a ser para todos los hombres dignos, en 1978. Entonces, bueno, eso es un poco en cuanto al proceso que ha tenido de publicación este libro. Ok, entonces, como te decía, pues vamos a estar usando ambos idiomas, y te sugiero que tengas en tu aplicación de la Biblioteca del Evangelio en tu celular, puedes encontrar toda la literatura de la iglesia en inglés, lo cual es una gran ventaja para estudiar el idioma. Entonces te sugiero que pues
tengas a la mano esto, ¿no? Ambos textos, en español y en inglés, y vayas leyendo. Incluso, pues tenemos la opción de escucharlo, ¿no? También de escuchar en la aplicación, y eso es algo maravilloso porque vas a ir afinando tu oído. Entonces voy a leer de la sección 1, en el versículo 4, del 4 al 6, que como te decía, entonces diríamos 4 through 6, verses 4 through 6. Lo voy a leer en español. Dice: y la voz de amonestación irá a todo pueblo por boca de mis discípulos, a quienes he escogido en estos últimos días, e irán y no habrá quien los detenga, porque yo, el Señor, los he mandado. He aquí, esta es mi autoridad y la autoridad de mis siervos, así como mi prefacio para el libro de mis mandamientos, que les he dado para que os sea publicado, oh habitantes de la tierra. Voy a leer de 23 y 24 en inglés. Y entonces dice: that the fullness of my gospel might be proclaimed by the weak and the simple unto the ends of the world, and before kings and rulers. Behold, I am God, and have spoken it. These commandments are of me, and were given unto my servants in their weakness, after the manner of their language, that they might come to understanding. Entonces, bueno, pues estos son los versículos, y el versículo 38. Quiero sugerirte algo en cuanto al versículo 38, lo voy a leer. Dice: what I the Lord have spoken, I have spoken, and I excuse not myself, and through the heavens, and though the heavens and the earth pass away, my word shall not pass away, but shall all be fulfilled, whether by my own voice or by the voice of my servants, it is the same. Una muy buena idea para practicar tu inglés y tu pronunciación, la gramática, vocabulario, es aprender cosas de memoria. Entonces yo te sugiero que aprendas este último versículo 38 de memoria. Puedes ponerlo en tus notas en el celular, tomarle una foto, un post-it en tu espejo del baño, etcétera, para que puedas ir aprendiendo y lo pongas muchas veces. Pon el audio para que revises la pronunciación correcta y te lo aprendas de manera correcta, con la pronunciación correcta, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay algunas preguntas en cuanto a estos versículos. ¿Qué aprendemos sobre los siervos del Señor? En inglés la pregunta es: what do you learn about the Lord's servants? Y yo quiero que pienses en esto, ¿no? ¿Qué aprendemos entonces en cuanto a los siervos del Señor? En cuanto a los siervos que el Señor emplea y que nos permite participar en su obra. Todos en algún punto podemos servir. Y entonces que pensemos en nosotros mismos y en los siervos, las personas que nos han servido, por el amor que tienen al Señor, por el amor que tienen a la obra y a nosotros cuando nos sirven también, ¿no? Y entonces, pues cuán pacientes deberíamos ser con las debilidades de las personas, con las limitaciones, y cuán agradecidos podríamos estar por su servicio y sus talentos y el tiempo que comparten con nosotros. Y bueno, otra pregunta es: ¿cuándo han escuchado la voz del Señor en voz de sus siervos? En inglés, when have you heard the Lord's voice in the voice of his servants? Esta es una estructura un poquito más compleja. Have you heard es una estructura un poquito más avanzada, pero seguramente la vas a ir aprendiendo y la vamos a practicar en algún momento también aquí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo has escuchado la voz del Señor en la voz de sus siervos? Cuando tenemos el privilegio de escuchar a los profetas, estoy segura que has tenido una buena experiencia. Parece que nos estaba espiando Elder Holland cuando habló tal cosa, o Presidente Oaks, ¿no? Cierto tema que llega profundamente a nuestro corazón. Y es la voz del Señor que nos está hablando a través de estos hombres. Y bueno, algo que yo siempre, pues la invitación sería esa, ¿no? Que puedas testificar en cuanto a estas experiencias que has tenido al escuchar la voz del Señor a través de los profetas y
sus siervos inspirados. Y compartir esta experiencia con quizás alguien que no conoce de esto o que quizás está necesitando escuchar la voz del Señor de alguna manera. Yo siempre he tenido la intención de que las personas podamos pronunciar correctamente los nombres de los apóstoles, ¿no? Entonces, pues lo vamos a hacer rápidamente ahorita. El presidente es Russell M. Nelson. Su primer consejero es Dallin H. Oaks. Y el segundo consejero, Henry B. Eyring, ¿no? Y bueno, por supuesto, pues el quórum de los 12, M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, esto es alemán, pero bueno, es Dieter F. Uchtdorf, así es que yo no sé exactamente la pronunciación, pero bueno, David A. Bednar. Si vamos a hacer, ya ves que está siempre un nombre, su nombre, segundo nombre, pues siempre ponen la inicial. Y entonces, pues si lo vas a decir en inglés, pues es muy, muy adecuado que digas David A. Bednar, ¿no? En lugar de David A., ¿no? En español, si lo vamos a decir así, castellanizar, pero a veces hacemos la combinación, ¿no? Y decimos David A. Bednar, y entonces, pues bueno, ¿lo dices en inglés o en español? En inglés sería David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Garrett W. Gong y pues es portugués, ¿no? Ulises Soares. Entonces, bueno, quiero dejarte algunos tips. Cambia tu celular en tus ajustes, pásalo a inglés y vas a aprender vocabulario tan sencillo como descargar, compartir, reenviar, etcétera. Tenemos la gran bendición y la gran oportunidad de que todo el material de la iglesia está en inglés. Y de ahí la necesidad, creo yo, de que aprendamos este idioma. Te va a abrir muchísimo el conocimiento y las oportunidades de entender todo lo que no está en español. Por desgracia, hay mucho material que solo está en inglés. Entonces, aprovecha eso. Tenemos el libro de Santos, tenemos las Escrituras, tenemos las Leonas, tenemos mucho material en inglés de la iglesia y te invito a que lo uses. Ten ahí tus libros en español y en inglés y entonces vas comparando y de esa manera vas a poder aprender mucho vocabulario, mucha pronunciación si pones los audios, incluso la gramática. Acuérdate que los libros canónicos pues están en un inglés antiguo, pero a pesar de que es un poquito más difícil, vas a poder aprenderlo con el uso. Y bueno, todo el material, los videos, toda la literatura está en inglés, de verdad. Hay mucha literatura en inglés y eso es una gran ventaja. Así es que, pues, trata de hacerlo. Para aprender un idioma necesitas invertirle tiempo al idioma. Entonces te sugiero que escuches un poquito más de música en inglés, veas tus series, películas con el audio en inglés o con los subtítulos en inglés, etcétera. Todo eso te va a ayudar. Trata de poner vocabulario que vas aprendiendo con post-its, cómo se dice sí, ya, y cómo se dice cuchara, y cómo se dice las cosas comunes de la casa. Eso te ayuda mucho a aprender el inglés, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi invitación. Continuaremos estudiando. Te espero la próxima semana y muchas gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Por favor, recomienda el programa con alguien que tú consideres que lo necesita y inviértele tiempo al inglés, inviértele tiempo y esfuerzo, tiempo de calidad también para que puedas ir avanzando en tus propósitos del idioma. I hope you can study hard this week. Enjoy your studying of Doctrine and Covenants, Section 1, and have a nice week. Bye-bye.